Pocos monstruos de películas y cómics en general son tan icónicos a nivel mundial como lo es el Kaiju original. Este lagarto mutado tiene varias historias de origen, siendo todas recibidas y aceptadas, casi todas situadas en los años 50, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Pero todas tienen algo en común: su fuerza, poderes y gran tamaño son el derivado de experimentos con material radiactivo o armas nucleares. Y siguiendo esta tendencia, y si por alguna razón este monstruo ficticio pasase a ser una realidad en el 2020, yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si Godzilla apareciera hoy? Recuerden que la idea de este video es solo entretener. Estamos creando una historia donde un lagarto radioactivo gigante con poderes sobrenaturales y que desafía las leyes de la física existe. Así que si hay algún dato o momento de la historia que cambia, y es poco probable, no se lo tomen tan a pecho y traten de disfrutarla de la historia. En este video solo plantearemos la existencia de Godzilla y no de ningún otro monstruo. Además, este fue creado por radiación y experimentos en vez de haber sido despertado. En esta realidad alterna, la primera aparición de Godzilla no se situaría en Japón, ya que este es un país que, aunque depende de energía nuclear para saciar sus necesidades energéticas, las condiciones no son las más adecuadas para el monstruo en cuestión. Buscando un lugar con una apariencia similar y con contacto humano muy reducido, podríamos hablar perfectamente de Chernobyl. Así es, en esta realidad alterna, la Unión Soviética estaba experimentando con proyectos de mutación y desarrollo de armas biológicas, pero en 1986 una fuga de especímenes puso en jaque dicha operación, y con el gran miedo que representaba que los experimentos se escaparan, los científicos no vieron otra opción más que autodestruir los laboratorios usando la planta nuclear. Y luego de esto, los soviéticos harían parecer que el desastre de Chernobyl fue un accidente. Pero lo que el Kremlin no sabía es que no todas las criaturas que habían en el laboratorio estaban muertas. Luego de la catástrofe, el riesgo tanto nuclear como de que algún espécimen sobreviviera aún era muy grande, y así fue como se decidió construir el sarcófago, una inmensa estructura de hierro y concreto diseñada no solo para mantener el exceso de contaminación de la explosión, sino para encerrar y matar de hambre a cualquier tipo de cosa que haya sobrevivido. Con el pasar de los años, la Unión Soviética y posteriormente los gobiernos de Rusia y Ucrania han ido poniendo nuevas partes y reparando las viejas en el sarcófago, siempre con la válida excusa de que la radiación era lo que estaba deteriorando la estructura, pero era una labor muy pesada para dichas naciones, tanto así que en el 2019 se reportó daños muy graves al sarcófago, y debido a esto y sin saber la verdadera razón de los daños, Rusia y Ucrania recibieron recursos de naciones como China y varios miembros de la Unión Europea para repararlo, pero para febrero del 2020 esta masiva construcción ya no daba más. Cuando la construcción cae, se revela un lagarto gigante y con una fuerza increíble. Este se abre paso entre la vegetación y las ruinas de Pripyat y comienza a dibujar su recorrido de destrucción. Aunque este escapa, termina siendo fotografiado ya sea por personas aledañas a la zona o por satélites en el espacio. El gobierno ruso detecta en sus radares una enorme entidad y rápidamente se dan cuenta de lo que estaba pasando. No saben exactamente a qué se enfrentan, ya que aunque radares de ondas sonoras detectan una gran figura, el exceso de radiación que emana la bestia deja en mal estado a todo tipo de aparato que trata de detectarlo. Pero aún así el Kremlin manda un escuadrón de Sukhois para interceptarlo. Pero esto sería totalmente inútil. La radiación dañaría los instrumentos de los jets apenas estos entraran en un rango cercano, y casi todos los misiles lanzados no daban en el blanco, y los que sí lo lograban no causaban ni un simple rasguño. De hecho, debido a la pérdida de instrumentos, un par de Sukhois caen al suelo. Por fortuna, los pilotos sí pudieron activar el mecanismo de eyección de emergencia, ya que este es análogo. Pero, al ver que sus esfuerzos eran en vano y que pilotear sus naves era como volar a ciegas, se les da la orden de retirada. Y en cuestión de minutos, Godzilla estaría en la pantalla de todo el mundo.
Debido a la alta radiación, no cualquier cámara podría capturar la imagen de la bestia, por lo que los videos de esta serían muy escasos. Lo que sí no es mentira es que un lagarto gigante con aspecto de dinosaurio y con una estatura aproximadamente de 100 metros estaba suelta, y parecía que su camino estaba trazado directamente hacia el centro de Europa, a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Es decir, que en solo 34 horas esta bestia podría llegar a ciudades como Berlín o París y destruirlas por completo. ¿Y por qué este rumbo? Verán, países como Alemania, Francia, Hungría, Eslovaquia, Suiza y otras naciones europeas más dependen de gran manera de plantas nucleares para satisfacer sus necesidades eléctricas, y este Godzilla se alimenta específicamente de material radioactivo. Al sentir las grandes aglomeraciones de uranio en plena superficie y no escondida como lo son los misiles nucleares rusos, su camino ya estaba totalmente decidido desde el principio. Con las tensiones actuales en las que nos encontramos, algunos países, en especial China, le pidieron explicaciones a Rusia, pues esta criatura salió de Chernobyl, ex central nuclear soviética, y los chinos tenían buenas razones para creer que los soviéticos habían creado a este monstruo. En cambio, el público en general, al enterarse de los acontecimientos y al no ver muchos videos ni fotos de esto, tendrían tres posibles posiciones. Algunos que es una nueva y desconocida especie, la cual apenas pudimos observar recientemente. Otros podrían generar teorías conspirativas, alentando a que la URSS o Estados Unidos crearon a esa criatura que se les salió de control, y unos pocos también dirían que es una farsa. Porque no importa cuánto algo pueda demostrar que es un peligro inminente, siempre va a haber gente que negará que debemos hacer algo al respecto. En secreto, Rusia y Ucrania le contarían la verdad al gobierno chino, esto con la esperanza de recibir ayuda cuanto antes, porque no importa qué tan grande sea el ejército ruso, no tienen ni idea de lo que será necesario para acabar con esta bestia, pero el tiempo estaba jugando en su contra. En solo 4 horas Godzilla llegaría a su primera parada, la planta nuclear de Rivne en Ucrania. Esta cuenta con 4 reactores totalmente funcionales. Los rusos y ucranianos habrían mandado más aviones a interceptar al monstruo. Los ucranianos mandaron tanques, pero estos no tenían ninguna oportunidad. Estos habrían sufrido el mismo destino que el anterior escuadrón. Y cuando por fin Godzilla llegó a los reactores, la mayor explosión por una planta nuclear registrada en la historia ocurriría. Para que se hagan una idea, en el caso de Chernobyl solo uno de sus 4 reactores explotaron. En este caso Godzilla habría destruido los 4 reactores por completo al alimentarse de la radiación generada. El invierno nuclear que se daría a raíz de la explosión sería tan grande como para que nubes radioactivas llegaran a ciudades tan lejanas como Londres, El Cairo, Moscú y Oslo. Todo el mundo estaría en shock. Millones habrían perdido la vida y decenas de millones se verían obligados a evacuar y abandonar sus casas. Los rusos antes no tenían ni idea de cuál era el objetivo del monstruo, pero ahora ya lo sabían y tenía todo el sentido del mundo. Va tras toda fuente de radiación nuclear que pueda conseguir, su único alimento durante los últimos 35 años. A pesar de la gran tragedia, Godzilla se quedaría tranquilo por unos días. Total, tiene bastante radiación en Rivne para llenarse, dándole tiempo a los gobiernos del mundo para actuar. Lo primero era mover a todas las personas que vivieran en ciudades y pueblos cercanos a alguna planta nuclear, algo que sería muy difícil en un continente tan dependiente de este tipo de energía. Los gobiernos de la zona mandan a apagar todas las plantas nucleares para que en el caso de que Godzilla las atacara, las explosiones fueran mucho más pequeñas. El sur de Italia, toda Portugal, Noruega, Dinamarca, Irlanda del Norte, Escocia, Austria y Polonia son algunos de los países que no cuentan con ese tipo de plantas energéticas, pero casi todos limitan con otros que sí las tienen. De forma realista, solo podrían moverse personas a Polonia, Noruega, Irlanda y las Balcanes para mantenerlos a distancias seguras, y aún así esto sería casi imposible de realizar en poco tiempo, y nadie podría estimar exactamente cuándo Godzilla volvería a moverse. A pesar del desagrado internacional por el hecho de que Rusia haya ocultado la posibilidad de que esto ocurriera, la coordinación internacional era crucial. La OTAN rápidamente entraría en sesión de emergencia e invitaría a China y a Rusia para trazar un plan de acción. Debido a la gran cantidad de gente que se necesitaba evacuar y al hecho de que aparentemente ni tanques ni aviones pueden hacerle daño a la bestia, se ordenó que todo barco, tanto de transporte como de carga o guerra, de los países
presentes se pusiera la orden de mover a toda persona posible y recursos valiosos a zonas seguras. Estados Unidos, Canadá y China también recibirían mucha gente. Mientras tanto, un nuevo panel de científicos y desarrolladores armamentísticos se pondrían a trabajar de inmediato en buscar y, de ser necesario, crear armas de un gran calibre, y no nucleares capaces de hacerle daño o por lo menos que puedan frenar al monstruo. Perímetros de seguridad serían trazados y tropas posicionadas a las afueras de las plantas más cercanas a la bestia también serían puestas. La mayoría de soldados serían enviados a la planta de Melnitsky, a menos de 2 horas de Rivne, el siguiente objetivo lógico de Godzilla y el lugar perfecto para la lucha contra la bestia, ya que esta había sido afectada por la primera explosión, estamos hablando de la planta, y no habría nadie cercano para que fuera daño colateral. Y mientras los científicos trabajaban, las tropas se movían y los civiles eran evacuados, Godzilla se levanta y comienza a moverse de nuevo. Bueno, en el video anterior quedamos en que el mundo aprende que una bestia gigante con una resistencia a las armas convencionales increíble y que se alimenta de la radiación y por ende es inmune a casi cualquier arma nuclear fue producto de la experimentación soviética y ahora, más de 30 años después, logró escapar de su prisión masiva y había atacado la planta nuclear de Rivne en Ucrania. Varios días luego de la destrucción total de Rivne, tal cual como lo predijeron los científicos rusos, la planta de Melnitsky sería el siguiente objetivo del monstruo. La OTAN junto a Rusia, Ucrania y China habían diseñado un plan de cómo frenar a Godzilla. Primero se le dispararía utilizando cañones electromagnéticos, railguns en inglés. Proyectiles de gran calibre con una punta de diamante serían implementados con la intención de que al encajarse en la piel del monstruo soltar grandes cantidades de yodo y plomo para tratar de absorber la radiación y envenenarlo. El yodo tiene propiedades que absorben casi cualquier tipo de radiación, pero solo en cantidades pequeñas, y el plomo aísla dicha radiación. 80 cañones fueron construidos en cuestiones de días y enviados todos a Ucrania. A todos los soldados de la zona se les equipó con trajes antirradiación de última generación. Pastillas con altas concentraciones de yodo también se les fueron entregadas. Y si estas medidas no funcionaban, a pesar de mucho debate, se decide que ojivas tácticas nucleares se dispararían contra Godzilla. Estas ojivas no son sino una fracción del tamaño y la peligrosidad de un arma nuclear convencional, pero a pesar de ser nucleares, su mayor daño se da es por la explosión y la fuerza generada por esta. Así que con algo de suerte, tal vez también puedan lastimar a un kaiju. Cuando Godzilla llega a las afueras de Melnitsky es recibido por ráfagas y ráfagas de fuego de los cañones electromagnéticos. Debido a la radiación generada por la bestia, no todo aparato electrónico funcionaba, así que los cañones debían ser apuntados y disparados manualmente. Estos proyectiles parecían hacerle algún tipo de daño al monstruo, pero nada más que rasguños y cortadas superficiales. Aún así el fuego no paró, ya que a raíz de este Godzilla no estaba avanzando. El plan parecía estar funcionando, más y más proyectiles fueron disparados, pero cuando menos se lo esperaban, el monstruo enfurecido abre su boca y desata un poderoso rayo atómico. En cuestión de segundos, todos los cañones y los soldados que lo manejaban habían sido calcinados. Nadie tuvo siquiera un momento para darse cuenta de lo que pasaba y huir. Nadie sobreviviría a tal poder. Molesto y con rabia, Godzilla comienza a desatar su rayo en todas las direcciones. El peligro era que, aunque los reactores de Melnitsky habían sido apagados, para que estos no fueran un problema, si el rayo atómico de Godzilla hacía contacto con los reactores, la explosión sería igual a la de Rivne. Teniendo en cuenta y bajo toda la presión del mundo, la OTAN decide atacar al monstruo con 4 ojivas nucleares tácticas al mismo tiempo, y a pesar de que 3 lograron dar en su blanco, estas no hicieron más que enfadar y distraer al monstruo. Ningún daño aparente al parecer. Y ahora, sin cómo frenarlo ni personal militar en la zona, con su potente rayo atómico Godzilla destruye todos los reactores de Melnitsky. La moral en el mundo estaba más baja que nunca.
Debido a la gran cantidad de radiación y las tormentas nucleares temporales que se habían formado sobre la Europa continental, nuevas reuniones de emergencia, tanto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como de la propia OTAN, se estaban llevando a cabo en Reykjavik, Islandia. Todos los gobiernos presentes le exigieron a los rusos y a ucranianos que liberaran cualquier tipo de información existente sobre el origen de Godzilla, sin censura y totalmente cruda. Resulta que los soviéticos tenían años experimentando con mutaciones genéticas y desarrollo de armas biológicas para hacerla parte de organismos vivientes. Por sus cualidades genéticas, sangre fría y demás ventajas biológicas, lagartos de gran tamaño, como los dragones de Komodo, eran los mejores candidatos para integrarles dichas armas. Pero el objetivo final no era tener un lagarto radioactivo gigante, sino desarrollar una vacuna, una mutación genética incrustable para que cualquier organismo pudiera ser inmune a la radiación. Así, en caso de una guerra nuclear con Estados Unidos, el pueblo soviético prevalecería y se fortalecería por la radiación. Primero se experimentaba con iguanas y lagartos comunes, y si las mutaciones servían pero el espécimen moría, se intentaba en los dragones. Estos aprendieron a absorber todo tipo de radiación y alimentarse de esta, pero una mañana, cuando por error se les dio una sobredosis de radiación, los dragones de Komodo se escaparon y por ende se procedió con la autodestrucción de la planta, ya que por muy resistente a algo que un organismo sea, cuando se les da una dosis exagerada de lo que necesitan, mueren, tal cual como sería si a una persona normal se le da altas dosis de oxígeno en un momento específico, envenenación por oxígeno. Pero al parecer estas dosis no fueron lo suficiente para destruir a uno de los especímenes, y fue con este exceso de radiación en la zona que Godzilla pudo crecer y fortalecerse tanto. Luego de que todo esto fue explicado, la cara de preocupación en los rostros de todos los delegados y líderes internacionales presentes no tenían punto de comparación. Estábamos hablando de una bestia que se alimenta de lo que hace tan peligrosas a todas las armas más potentes del mundo, que no parece poder ser frenada tradicionalmente y que de paso tiene un rayo atómico a su disposición. Cuando se habló de nuevas formas para frenarlo, todo tipo de locuras fueron expuestas, desde cosas inexistentes como destructores de oxígeno, pasando por teorías no terminadas aún y que simplemente no son posibles de materializar, como bombas de antimateria, métodos que tardarían años en poder hacerse, como bombardeos satelitares con varillas de tungsteno, hasta por ideas sacadas de la ciencia ficción como rayos láseres de alta potencia que simplemente no tenemos en la tecnología actual para desarrollarlos. Godzilla por ahora estaba descansando y alimentándose, pero era bastante evidente cuál sería su siguiente objetivo: las plantas nucleares en República Checa, en Hungría y en Eslovaquia. No tendría sentido que este se dirigiera al este, ya que a pesar de que hay otra planta nuclear cercana, la mayor concentración de radiación posible está hacia el centro del continente. Si Godzilla llegaba a estas, el resto de Europa estaría condenado, comenzando por casi toda Alemania y Francia. Si se podía frenar a la bestia, debía ser en su camino a estos países, en tierras polacas y ucranianas, donde casi no habían ciudades y cero plantas nucleares. Solo tendrían esa oportunidad si quisieran prevenir millones de muertes y destrucción casi total del continente. A raíz de esto, y teniendo en cuenta que es cierto lo que decían los científicos de que no importa qué tan fuerte sea un organismo, si se golpea con excesos masivos de cualquier elemento que éste necesite para sobrevivir, el sujeto en cuestión morirá. Un plan bastante polémico es diseñado. Altas concentraciones de uranio enriquecido puro serían colocadas en el oeste de Ucrania, cerca a Polonia, en la zona de Zakarpatia. Godzilla sería atraído por esta, pero nunca había ingerido uranio en su estado más puro, en su estado original, y al no saber parar y pensar que no puede ingerir todo lo que tiene en su disposición, sería muy probable que a las pocas horas su organismo comience a envenenarse y a rendirse, y pues finalmente caería. Y si esto no pasa, 3 bombas SAR, las más poderosas jamás construidas y con un poder letal casi inimaginable, estaban siendo construidas en Siberia en secreto por el gobierno ruso en caso de ser necesarias, lo que significaría la destrucción total de Europa y un invierno nuclear en todo el mundo fatal.
Pero resulta que mientras Godzilla reponía fuerzas y se alimentaba de la radiación de Melnitsky, un equipo especial de soldados ucranianos se habían infiltrado en la zona y recuperaron una de las balas de los cañones electromagnéticos que habían estado clavadas en Godzilla, pero que se desprendieron cuando este fue atacado con las ojivas nucleares tácticas. Dicho escuadrón arriesgó su vida sabiendo su inminente final para escabullirse en la noche y retraer la bala en total silencio. Casi todos los soldados estaban hospitalizados por exceso de radiación y seguramente tendrían una muerte muy lenta, pero habían cumplido con su misión. El yodo en la bala logró absorber parte de la radiación emitida por Godzilla. Por fin una buena noticia, creyeron muchos de los líderes, pero los científicos rusos presentes no estaban tan entusiasmados. Que el yodo haya absorbido parte de la radiación no significaba que si se aumentaba la dosis, Godzilla se debilitaría. Tal vez esto lo que haría sería incluso darle más hambre y enfurecerlo, pero que existiera una posibilidad de frenar al monstruo y que de paso sea sin tener que bombardear o exponer a todo el continente a grandes cantidades de radiación, pues países como Francia, Alemania, España, el Reino Unido y casi todos los demás europeos presentes estaban convencidos de que valía la pena intentarlo. Pero lo que el optimismo del momento les cegaba a estos líderes es que si el plan fallaba o tardaba mucho en dar resultados, pues el fin de Europa estaba casi asegurado. Por esto mismo es que los rusos y chinos, e inclusivemente los Estados Unidos, estaban a favor del plan del uranio puro para frenarlo. El problema era que todos debían estar a favor y que solo uno de los planes podía realizarse, ya que si se les exponía grandes cantidades de radiación a la bestia, pues el yodo revertiría los efectos. Y si se le daba mucho yodo, pues más radiación haría que todo fuese en vano. Así que una decisión debía ser tomada lo antes posible, y en especial porque ya Godzilla mostraba ganas de volver a moverse. Dos opciones claras estaban sobre la mesa, una siendo el total opuesto a la otra, o darle una sobredosis de uranio enriquecido a la bestia, esperando que se envenene por los excesos de este mineral, o darle yodo, esperando que las proporciones de absorción de la radiación de este elemento debiliten lo suficiente al kaiju como para darle un golpe de gracia. La opción del envenenamiento por radiación era la más adecuada según los científicos presentes, sabiendo que el daño ambiental podría ser bastante grave. Pero los políticos presentes, en especial aquellos de países europeos en la línea de fuego, estaban más convencidos por la opción del yodo. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuál de las dos sería la que usen? Y más importante aún, ¿funcionará? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si Godzilla fuera real? Parte 3. La situación era realmente preocupante, los daños ya causados por el gran monstruo eran sumamente altos, toda la sociedad europea se encontraba aterrada por el riesgo de destrucción inminente que había. Las evacuaciones masivas realizadas días atrás habían puesto a todo el continente en pausa, dañando de forma casi irreparable todas las bolsas y actividades económicas de la zona. La vigilancia satelital puesta sobre Godzilla advertía de parciales movimientos por parte del monstruo, así que sería solo cuestión de horas para que el rey de los kaijus se levantara y retomara su camino. Y si querían interceptarlo en una zona poco urbanizada y abierta, una decisión debía ser tomada ya mismo. A pesar de todas las advertencias por parte de los científicos y el apoyo a estos por los gobiernos como Rusia, China y Estados Unidos, la decisión que toma la mayoría del Consejo de Seguridad, más casi todos los miembros de la OTAN, es la de probar con una sobredosis de yodo en vez de darle uranio enriquecido. Así que los gobiernos más cercanos a la ubicación del monstruo, estos siendo Francia, Alemania, la propia Polonia y Austria, comienzan a recolectar todo el yodo posible para poder frenar a Godzilla. Pero, a diferencia de las reservas de uranio, no existen toneladas de yodo guardadas en silos o almacenes, así que por lo menos un día entero sería necesario para poder recolectar grandes cantidades de yodo y moverlas hacia Godzilla. Y es aquí cuando los rusos, chinos y estadounidenses ven una oportunidad. Los científicos de estas tres naciones, en especial los rusos, que tenían a la mano toda la información existente sobre los experimentos que dieron como resultado al monstruo, estaban 100% seguros que el plan del yodo no era el indicado. Así que en secreto, uranio enriquecido ruso es movido sigilosamente desde Crimea por tropas chinas, mientras los Estados Unidos distraían y bloqueaban las imágenes satelitales de los países a favor del yodo para encubrir a sus cómplices. Pero en medio de todo esto, Godzilla se levanta y comienza a moverse.
La actividad del monstruo puso en alerta máxima a todas las naciones involucradas en solucionar la crisis, cosa que por consiguiente hizo que se dieran cuenta de que los satélites estadounidenses estaban interceptando y cambiando las imágenes conseguidas de la zona, revelando a las tropas chinas y rusas moviendo grandes cantidades de uranio enriquecido en los aviones de carga militares más grandes del mundo, los Antonovs, y todo esto en plena Ucrania, lo que causó un gran conflicto entre todos los políticos y delegados reunidos en Islandia. Gran Bretaña y Francia mandan aviones de guerra a interceptar los helicópteros rusos y chinos, advirtiéndolos que si siguen moviéndose serán derribados. En cuestión de un par de horas, Godzilla llegaría a Alemania y a partir de ese momento, debido a la gran acumulación de plantas nucleares tanto en el país hermano como en casi todos sus vecinos, sería tragedia tras tragedia si el monstruo no era frenado para ese entonces. La recolecta de yodo estaba siendo llevada a cabo lo más rápido posible, pero serían necesarias por lo menos otras 6 horas más para poder tener todo el yodo que haría falta y moverlo hasta el monstruo, haciendo que por muy mala que fuera la situación y la imagen de los rusos y compañía, esta fuera la única opción inmediata que tendrían disponible. Pero por miedo a una explosión nuclear sin precedentes que podría ser causada por el exceso de radiación que generaría el alimentar a Godzilla con tanto uranio enriquecido, y sabiendo que si el monstruo sí llegaba a Alemania y se le daba el yodo, para ese entonces la mayoría de su país no se vería tan afectado por los daños en el país hermano, el gobierno francés ordena que sus aviones militares en la zona derribaran a los 4 Antonovs cargados con el peligroso elemento. Y cuando los pilotos del Antonov se dieron cuenta del ataque, ya era demasiado tarde. Los Dassault Rafale franceses habían dañado ya 4 de los 6 motores de los aviones de carga, obligándolos a aterrizar de emergencia a tan solo 1 hora del monstruo. No habría forma de que otros aviones vinieran a recoger la carga lo suficientemente rápido como para alcanzar a Godzilla antes de que éste llegara a Alemania. Y peleas y amenazas eran lanzadas de nación en nación en la conferencia de emergencia en Islandia. La situación no podía ser peor. No solo era cuestión de un par de horas para que un lagarto radioactivo gigante, capaz de lanzar un rayo atómico desde su boca, llegara a la zona del mundo donde hay más plantas nucleares por kilómetro cuadrado, sino que había una unidad casi inexistente entre nuestros gobernantes y era hasta posible que declaraciones de guerra fueran realizadas. Estresados por la situación y siguiendo las inestables órdenes de su presidente, la delegación estadounidense decide retirarse de la sala, antes dejando claro que no contaran con sus recursos si no era para movimientos de civiles o ayuda humanitaria. Otros países exigían a gritos que Rusia y China fueran expulsados del Consejo por haber desobedecido y desafiado las decisiones democráticas tomadas por la mayoría de los presentes. Pero Alemania, respaldada por la República Checa, su vecino del sureste, siendo las que estaban siguientes en la línea para sufrir un destino similar y hasta peor al de Ucrania, se alían inmediatamente con los rusos y chinos. No por gusto, sino porque la única opción inmediata que quedaba estaba estacionada en un aeropuerto en medio de la nada a pocos kilómetros de sus fronteras. Desde la base aérea de Dresden, cerca de la frontera alemana con Polonia, un escuadrón de 15 helicópteros militares de carga serían enviados al aeropuerto de Katowice, donde estaban retenidos todos los aviones de guerra escoltas rusos y chinos con las cargas de uranio y los escuadrones especiales que protegían la carga, todos rodeados y arrestados por tropas francesas e inglesas. Desde Praga, República Checa, el gobierno de este país había enviado más cazas para proteger a los helicópteros alemanes y a sus escoltas en caso de que los franceses y los británicos decidieran de nuevo frenar los intentos de mover el uranio. Y dicho y hecho, son interceptados por unos de estos, y el combate aéreo más grande visto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial comienza. En medio del desorden, las tropas rusas y chinas retenidas en Katowice logran neutralizar a sus captores y encerrarlos a todos en un hangar cerrado donde no pudieran salir por su cuenta. Rápidamente los cazas rusos y chinos despegan para ayudar a los helicópteros y a sus escoltas, uniéndose al gran combate. Pero con cada minuto que pasaba, Godzilla se acercaba más y más a la frontera alemana para llegar a las muy nuclearmente industrializadas afueras de Berlín. El reloj estaba en su contra y las alarmas de una posible tercera guerra mundial nunca habían sonado más fuertes que en este momento. Pero para ventaja de los alemanes, rusos y compañía, los aviones británicos y franceses estaban solos en la zona. Cualquier tipo de refuerzos tardarían mucho en llegar para ayudarlos. Y al darse cuenta que cada vez perdían más aviones por la desventaja numérica que tenían, los comandantes de formación deciden ordenar su retirada. Algunos de los helicópteros habían sido derribados, pero suficientes habían sobrevivido el combate para poder mover todo el uranio y volar a toda velocidad hacia Godzilla.
Según las estimaciones de tiempo, podrían interceptar al monstruo a las afueras del ya totalmente evacuado pueblo fronterizo alemán de Gubin, así que el plan era dejar todo el uranio enriquecido al norte de este. Pero cuando estaban a menos de 20 minutos de su destino, de repente todos sus instrumentos de vuelo comienzan a fallar. Godzilla los había olido y ya estaba muy cerca. Los pilotos avistan al gran monstruo, acercándose rápidamente a su posición, pero los contenedores de uranio debían ser colocados con cuidado en una superficie estable para no dañarlos, cosa que les tomaría por lo menos unos 5 minutos, así que todos los aviones rusos, alemanes, chinos y checos se disponen a hacer todo lo posible contra la gran bestia mientras volaban sin ningún tipo de instrumento electrónico, haciendo que la maniobrabilidad de las naves fuera sumamente complicada. La gente en todo el mundo había estado a ciegas durante horas, ya que toda transmisión de la situación había sido prohibida por los gobiernos de la zona. Pero un equipo de periodistas polacos habían logrado infiltrarse a las afueras de Gubin para poder filmar todo. Todo el mundo estaba pendiente de la batalla contra Godzilla. Miles de millones de personas sintonizadas a la transmisión en vivo de YouTube. Todos los ojos del planeta puestos en este increíble momento. Y lo peor es que no tenían ni idea de todos los problemas que habían ocurrido entre naciones para ese momento. Para ellos, este era el último esfuerzo de una coalición de países dispuestos a hacer todo lo necesario para frenar a este lagarto gigante. Mientras dejaban listas las cargas de uranio, ya casi todos los aviones de guerra habían sido derribados o destruidos por Godzilla y su potente rayo atómico. Decenas de pilotos que hicieron todo para frenar a la bestia habían perdido la vida. Y cuando todo parecía perdido, el uranio ya estaba listo y toda nave restante es ordenada a abandonar la zona de inmediato. Godzilla comienza a tragar todo el uranio enriquecido que podía, y en medio de la retirada, uno de los helicópteros alemanes detecta a los periodistas. Sabiendo la gravedad de la explosión que podía estar por suceder, este se detiene rápidamente para recoger al equipo de reporteros y continuar la retirada. Y ahora sería solo cuestión de tiempo para ver si el plan de los científicos rusos daría resultado. Un par de horas pasaría y ya el plan del yodo era totalmente inútil, así que lo único que podían hacer los gobiernos del mundo era esperar. Luego de terminarse todo el uranio, Godzilla vuelve y se levanta. Todo el mundo veía desmoralizado cómo el plan había fracasado. Pero luego de solo dar 9 pasos, el gran monstruo cae al suelo. Y al pasar de una media hora de agonía, este cierra los ojos y muere. El plan había funcionado. Luego de hacer análisis detallados del cuerpo de la bestia, se llega a la conclusión de que ésta había fallecido por envenenamiento de uranio, excesos masivos de radiación incluso para ella. Todo el mundo estaba contento, y para no revelar todos los conflictos internos entre naciones que hubo durante la crisis, todos los gobiernos se ponen de acuerdo para actuar que la última resistencia planteada contra el Kaiju había sido planeada por todos, evitando así una posible tercera guerra mundial, ¿no? Parques memoriales se construirían en honor a todos aquellos que dieron su vida por frenar al monstruo. El cadáver altamente radioactivo de este sería llevado a Siberia, donde sería destruido y enterrado. Y aunque sería muy lenta la recuperación de la normalidad de la cotidianidad de Europa y el mundo como tal, juntos podríamos lograrlo. Y con el pasar de los años, todo tipo de energía y experimentos relacionados con el uranio serían cancelados. O bueno, eso dirían los gobiernos, por lo menos. Espero les haya gustado esta última parte de la trilogía sobre qué tal si Godzilla fuera real. Sé que este no era el tradicional Godzilla, pero pues me gustó darle un toque diferente, tanto en su origen como en sus acciones. Me encantó hacer y terminar esta historia y por fin tener un final feliz en el canal, para por lo menos hacer algo diferente, ¿no? Así que oficialmente declaro como finalizado este escenario hipotético. Quiero agradecer a mis Patreons, Leonardo Aramayo, Josie Freeze, Mario Sencio Torres, Francisco de Cirán, Josué López, José Cortés, Indie Animations, Apo, por en especial a mi pana Fabián Benítez, por apoyar directamente el canal y ayudar muchísimo para que sigamos subiendo la calidad de los videos. Si tú también quieres ayudar directamente, puedes unirte a la lista y convertirte en Patreon. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para que puedas estar al tanto de cuando publico estos videos, y si compartes esto con más personas, también me estarás ayudando muchísimo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza, para el de los conocimientos inútiles, y que tengan muy pero muy buen día.